nombre es Brenda León, nací en El Salvador, soy la más pequeña de 3 hermanos. Recuerdo que a la edad más o menos de 7 años, yo tenía 7 años, mi mamá comenzó a asistir a una iglesia. Lógicamente aprendimos muchas cosas en esa iglesia, entre ellas yo recuerdo que me enseñaban a orar. Yo era una niña como de 7 años y me enseñaban que Dios lo podía todo, que si tenías una necesidad podías ir a Dios y Dios te iba a dar lo que tú quisieras. Recuerdo que entraban familias así como unidas, familias que yo miraba diferentes, familias que yo decía, ¿qué tienen ellos que no tienen los demás? Eran familias que viajaban en un solo carro, donde estaba su mamá, su papá y sus hijos, y la mamá y el papá se miraban personas también diferentes, como si ellos impactaban, si transmitían algo, tenían un brillo especial. Y yo decía, ¿por qué mi familia no tiene eso? ¿Por qué yo no tengo eso? Y empecé a tener un anhelo, un deseo por eso, por esas familias que yo miraba perfectas o que yo miraba que tenían algo diferente. Entonces yo recuerdo que cada noche yo había aprendido a que tenía que orar, que tenía que hablar con Dios, y yo recuerdo que cada noche yo le pedía a Dios que por favor me dejara ser como esas familias, que por favor me dejara ser como esas personas diferentes. Pero fue hasta high school que empezamos a hablar con Mauricio más seriamente, más, no sé, éramos un poco más que amigos. Y entonces fue cuando Mauricio empezó a compartir conmigo el Evangelio. Mauricio me empezó a preguntar, ¿pero aceptaste a Jesús? Y yo decía, sí, yo iba a la iglesia, yo creo en Dios. Y me seguía haciendo preguntas. Y me recuerdo que entre más él iba preguntando, entre más él me iba como enseñando, yo lloraba y sentía algo como yo decía, ¿por qué estoy llorando? Yo no entendía por qué yo me sentía como un bebé que quería correr donde su mamá llorando, súper quebrantada. Los padres de Mauricio tenían un acuerdo de que cuando él terminara el high school en El Salvador, él tenía que regresarse a Estados Unidos. Entonces para mí era bien difícil porque cuando por fin tenía un verdadero amigo, él era como mi mejor amigo. Y aparte de eso me había enseñado, había compartido, había mostrado conmigo el Evangelio. Para mí que él se fuera, que se regresara a su país, era bien, bien duro para mí. Mauricio y yo nos hicimos una promesa como cualquier joven. Yo pienso que nos prometimos que nos íbamos a esperar el tiempo que fuera necesario para que él terminara de estudiar, para que yo terminara lo que tuviera que hacer en El Salvador. Y yo solo puedo darle la gloria a Dios porque no sé cómo, yo solo puedo señalar arriba, apuntar a Dios y decir, la gloria sea para Dios, porque fue por Él que esperamos como alrededor de 3 años. Fue justo cuando Dios nos dijo, y nosotros nunca nos imaginábamos que iba a ser ese momento en el que nos íbamos a casar, pero fue Dios hablándonos y diciéndonos, ahora es el tiempo. Y nosotros en nuestra humanidad no estábamos listos, no teníamos trabajo, no teníamos casa, no teníamos nada, pero Dios provee, Él siempre provee, y a nosotros nunca nos faltó trabajo, nunca nos faltó casa, nunca nos faltó nada que comer. Entonces, nuevamente en cada etapa de mi vida yo miro y le doy gracias a Dios, le doy la gloria a Dios, porque no solo me permitió conocerlo, no solo me permitió tener a mi mejor amigo y permitirme casarme con él, sino ahora también nos está teniendo en su mano y no nos dejaba en ese momento que pasáramos ninguna necesidad. Tiempo después las cosas iban mejorando cada vez, y como a los 5 años tuvimos a nuestra primera hija y luego la segunda hija, y entonces yo veo mi pasado y yo digo, lo que yo tanto anhelé, lo que yo tanto soñé, lo que yo deseaba que mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo pudiéramos ir a la iglesia y aprender
Lo que yo estaba aprendiendo de pequeña, ahora mis hijas lo están teniendo, y aunque ellas no se dan cuenta, pero ellas tienen lo mejor. Y no que sea Mauricio y yo perfectos, que seamos perfectos, pero ellas están creciendo en el Evangelio, ellas tienen a Dios en su corazón, y qué más pueden pedir. Como padre, Mauricio y yo probablemente no seamos los mejores, pero con solo de que las estemos educando en el Evangelio, que las traigamos también a la iglesia, y la iglesia y yo trabajar como un equipo, y entre la iglesia y nosotros, la familia, estarles enseñando, eso es el regalo más grande que ellas puedan tener. Y me siento sumamente agradecida con Mint Hill Community Church, porque es un instrumento que Dios usa para nosotros también poder servir. Yo pienso que no hay manera como pagarle a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Para ser honesta, me pregunto por qué nosotros, si tengo tantas cosas en mi familia, en mi casa pasando, yo no tengo tiempo para estar esperando o apoyando a Mauricio, porque nosotros, y el Espíritu Santo viene y me redarguye y me hace sentir que no es para nosotros, no es para mí. La salvación no fue porque Jesucristo tenía que pagar el precio. La salvación era para nosotros y nosotros no lo merecíamos. Igualmente, el sacrificio que yo pueda hacer para ayudarle a mi esposo, el sacrificio que él pueda hacer para hacer las cosas que hace en la iglesia, no es para nosotros, no es jactancia, no es que nosotros seamos buenos, es nada más la misericordia de Dios, que ha puesto sus ojos en nosotros para nosotros poder servir, para nosotros poder poner parte en su reino, para nosotros poder expandir su palabra y que otros puedan ser tocados.